Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este video tutorial me voy a enfocar en el tema de la solidez argumentativa. Pero debo aclarar que este tema de la solidez está íntimamente vinculado con el tema de las falacias y también con la coherencia y la cohesión, que se desarrollan ampliamente en el material del curso y que acá vamos a hacer alusión, vamos a ver la relación en este tema de la solidez argumentativa. Bien, ahora entonces, una pregunta importante que debemos hacernos, ¿de acuerdo? Es, ¿qué es la solidez argumentativa? ¿Qué entendemos por este concepto? Quizá una imagen nos ayude a comprender mejor la importancia de la solidez argumentativa. Bien, entonces vemos acá estos tres edificios, ¿de acuerdo? Y como seguramente ya saben, si hay algo que se puede hacer una analogía entre un texto, ¿de acuerdo?, y un elemento de la realidad, es que los textos son muy parecidos a los edificios. Son como edificios, son construcciones. Y por tal motivo, podemos hacer esta comparación. Los edificios, para que estén bien construidos, necesitan ¿de qué? Necesitan de buenas bases, de buenas estructuras, de eficientes columnas y de un espacio adecuado, ¿no es cierto?, de una ubicación adecuada también, de un terreno, confiable también. Algo parecido sucede con los textos. Necesitan buenas bases, necesitan un terreno sólido, unas columnas adecuadas. Entonces, ¿cuáles son esas bases? ¿Cuáles son esas estructuras? Tiene que ver con la coherencia y la cohesión. Yo puedo tener un texto sólido cuando logro una buena cohesión. Y una buena cohesión tiene que ver con la integración de las unidades del texto. Esta integración de las unidades, y con las unidades nos referimos a las oraciones, a los párrafos, ¿de acuerdo? Y que cada párrafo esté bien integrado de acuerdo al tema central. Esta integración de las unidades permite en el fondo una buena coherencia. Una buena coherencia entre todas las partes del texto. ¿De acuerdo? Entonces, yo les invito a revisar bien estas partes, esta coherencia, esta cohesión del texto en el material, porque ahí se señala una serie de conceptos importantes para adquirir la cohesión, por ejemplo, como los referentes, los sinónimos, los pronombres, los conectores lógicos adecuados, pero también los signos de puntuación. Además que hay diferentes niveles de coherencia, también la lineal, que es la coherencia secuencial entre las oraciones, la coherencia global, la relación entre las unidades de los párrafos, el contenido, pero también con el tema central, y la coherencia pragmática es como el texto se adecua a la situación contextual en la que está inscrito. Todas esas partes hay que revisarlas, ¿de acuerdo? Pero yo me voy a enfocar ahora en la solidez y en algunos problemas que debemos evitar. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son esos principales problemas de solidez argumentativa de un texto. Vamos a ver 5 principales problemas que espero que ustedes puedan asimilar y puedan, con un ojo crítico, detectar en sus propias construcciones.
Un primer problema tiene que ver con la falta de unidad temática clara y solvente. Espero que a estas alturas ya estemos solucionando ese problema, que tiene que ver con la postura y la tesis. Ojo que yo puedo tener una postura y una tesis, pero a la medida que voy revisando las fuentes, a medida que voy entendiendo la problemática, yo puedo afinar esa postura, esa tesis. ¿De acuerdo? Porque muchas veces encontramos fuentes que pueden salirse del tema, pueden indicarme que debo perfeccionar la tesis o la postura. De acuerdo, hay que revisar siempre esa tesis. No hay que quedarse con la primera tesis o postura que he decidido plantear. Hay que afinarla, ¿ya? Eso es importante. Vemos un primer nivel que hay que revisar siempre, la postura. En segundo término, los problemas de relación entre la razón y los respaldos. Acá es importante siempre revisar esa relación. Siempre recuerden que los respaldos son las premisas, es decir, son los pasos previos para llegar ¿a qué? A la conclusión, que es la razón. Por ese motivo, todos los respaldos tienen que estar subordinados a la idea principal, que es la razón. Por ejemplo, si yo estoy hablando que mi postura es que el enfoque de género debe implementarse en la educación básica, y una razón es que el enfoque de género permite la igualdad, esa es mi razón, que puede ver con una estrategia pragmática de consecuencia. Yo tengo que ver que mis respaldos sean los hechos que me lleven a esa consecuencia de la igualdad. Pero todos los respaldos deben estar bien concentrados y bien enfocados en demostrar esa consecuencia de la igualdad. Mi concepto clave ahí es la igualdad, la razón es la igualdad. Entonces, por favor, eviten que los respaldos hablen de otras cosas, tienen que estar articulados en relación a la razón. Y por favor, que los respaldos sean sintéticos, porque es un esquema, en el esquema deben ser sintéticos. Y bueno, hemos estado revisando con Jonathan que hay muchos respaldos que son prácticamente un párrafo entero, no están trabajando la síntesis, son ideas nada más, ideas claves, ¿ya? Eviten pasar casi, me copian una cita literal completa en el esquema, y de eso no se trata, de copiar tal como lo dice el autor. Las citas van sobre todo en el cuerpo. Si yo cito algo, puede ser en la estrategia de definición, pero algo breve, 2 líneas, 3 líneas, nada más. Pero casi todos los respaldos me están haciendo citas literales, y esa no es la idea. ¿Ya? Bien, otro punto importante es el uso de fuentes poco confiables o impertinentes. Eso también le quita solidez al texto. Poco confiables. Estamos revisando la bibliografía y vemos que muchas fuentes no tienen ningún respaldo institucional, no está claro si es una revista académica, si es una tesis, si es un capítulo, porque muchas veces tampoco están siguiendo la guía PUC. Entonces, por favor, revisen las fuentes confiables, que sean confiables. ¿Ya? Entonces, ahí le hemos explicado que las fuentes confiables son de instituciones serias, ¿no? Una universidad seria, una tesis, un artículo de una revista académica, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Hay que evitar las páginas web, los periódicos, ¿ya? O informes que no tienen un respaldo de algún organismo serio, digamos, ¿de acuerdo? Bien. 4. Inadecuado uso de conceptos o categorías teóricas. En el cuerpo del texto siempre vamos a utilizar palabras
Pero hay que distinguir palabras comunes de palabras que están referidas a conceptos claves en nuestro ensayo. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra informalidad dentro de mi postura, y estoy hablando de temas legales o temas de derecho laboral, la informalidad no es un concepto común en esa situación comunicativa. Hay que explicar bien a qué nos referimos con informalidad, por ejemplo. En varios de sus textos no están definiendo bien a qué se refieren por ejemplo, cuando hablan de educación sexual integral, ¿a qué se refieren con la ESI, con sexual integral? ¿O a qué se refieren con TIC, con tecnología de la información? O, por ejemplo, estaba viendo conceptos como tauromaquia o paridad, conceptos como inclusión, o por ahí he visto interculturalidad también. Hay que definir bien los conceptos. Eso también, cuando uno no define bien los conceptos, está perdiendo solidez. En el punto 4, inadecuado uso de conceptos o categorías teóricas, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con eso. Y en el punto 5, el uso de falacias o argumentos débiles y poco sustentados. Bien, eso lo están viendo con Jonathan y ahí hay una cantidad de falacias que hay que evitar, ya que estas falacias son los argumentos incorrectos, ya que tienen la apariencia de razonamiento que buscan persuadir, pero que son razonamientos falsos. Por ejemplo, en el punto 3 que estamos viendo el uso de fuentes poco confiables, cuando uno utiliza una fuente o un autor que es poco confiable o no pertinente para mi razón, está cometiendo la falacia ad verecundiam, que es la falacia de recurrir a una autoridad que no es pertinente para mi razonamiento, para mi postura. ¿De acuerdo? O también, por ejemplo, cuando cuando abuso de la generalización, que es una falacia el abuso de la generalización, pues, ¿ya? No estoy, por ejemplo, utilizando los casos suficientes, los ejemplos suficientes para demostrar mi generalización. O los casos no son confiables, los hechos no son confiables. Ese es un abuso de la generalización. Hay que tener cuidado con eso. O las otras falacias, las ad hominem, que van contra el autor y no contra el discurso. ¿Ya? Hay que revisar el tema de las falacias tanto en el material como en el video tutorial de Jonathan. Entonces, podríamos ver si de una manera inversa, si uno tiene una unidad temática clara, una postura clara, bien delimitada, bien definida, cuando hay relación entre los respaldos y la razón, cuando utilizo fuentes confiables y pertinentes, cuando defino bien mis conceptos. Hay que tener cuidado con la estrategia de definición también, hay que definir bien, no hay que caer en la falacia tampoco de la petición de principio o la de circularidad que están viendo con Jonathan, ¿no? Que es una falacia de definición también. Y también se explica en el material. Y cuando yo evito las falacias y mis argumentos son confiables y serios, todo eso, todos estos puntos que estoy señalando, todo eso gana en la solidez. ¿De acuerdo? Entonces, ya un poco para ir sintetizando esto y ver un ejemplo más concreto, vemos pues que en el fondo, como se ve en la imagen, la cohesión, que es la integración entre las partes, entre las unidades del texto, entre los párrafos, entre las oraciones,
esa cohesión a las finales me permite una coherencia, ¿ya? Que es una propiedad de los textos que están bien organizados, bien sustentados. Entonces, vemos acá que la importancia de la cohesión y la coherencia para la solidez argumentativa. Bien. Para ir concretando todo, veamos un ejemplo de todo lo que estamos diciendo. Supongamos que tenemos el tema, este tema delimitado, que es las barras de fútbol limeñas como espacios que permiten el desarrollo de conductas sociales positivas para los jóvenes que forman parte de ellas. La postura, las barras de fútbol son espacios que generan el desarrollo de conductas sociales positivas para los jóvenes que forman parte de ellas. Bien, ahora leamos, porque ustedes, les voy a pedir que hagan un ejercicio similar que está en el material del curso, ¿ya? Que es leer un texto argumentativo y que ustedes identifiquen y desarrollen su capacidad crítica para detectar los problemas de solidez. A ver, veamos. El ingreso a las hinchadas está permitido para cualquiera que cuente con la voluntad de apoyar a su equipo de fútbol. Bien, entonces, veamos acá, ya, en el mismo PowerPoint, ya, ahorita les paso esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estamos viendo acá, ¿no es cierto? Que acá, por ejemplo, cuando se menciona, ya, en el texto, que el ingreso a las hinchadas está permitido para cualquiera que cuente con la voluntad de apoyar a su equipo de fútbol. Bueno, hasta ahí supongamos que no haya ningún problema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la siguiente línea? Dice acá, esto permite que los jóvenes barristas interactúen con personas de diversas edades, intereses o estatus económico. Acá la pregunta es, ¿por qué se dice que este ingreso a las barras permite que interactúen con personas de diversas edades, intereses o estatus económico? ¿Cierto? Entonces, acá falta, y ese es un problema de solidez, aclarar lo que se está mencionando acá, ¿no? Podemos poner de otro color, por ejemplo, esto, ¿no? Dice, esto permite que los jóvenes barristas interactúen con personas de diversas edades, intereses o estatus económico. O sea, y el ingreso a estas barras permite la interacción. ¿Cómo se sostiene eso? Sigamos leyendo. Ahí hay que hacer cuestionamientos a nuestro propio texto. La sociedad peruana se caracteriza por la poca relación entre varios grupos sociales que se encuentran en el país. Puede ser cierto, pero estamos viendo que esto se acerca mucho a una falacia de un abuso de la generalización. Toda la sociedad peruana se caracteriza por eso, por la poca relación entre los varios grupos sociales que se encuentran en el país. Hay que tener cuidado con esas afirmaciones generales, ¿no? Se podría decir que un gran porcentaje de repente, o un gran sector de la sociedad peruana es racista, ¿ya? Pero no toda, ¿no? Luego dice la sociedad peruana, bueno, más adelante, todo joven crece en un ambiente en el que las personas que lo rodean son, en muchos aspectos, igual o a ella. ¿Qué te permite sustentar eso? ¿Qué te permite sustentar eso? Con Jonathan hacemos comentarios parecidos. Cuando se hacen esas afirmaciones y no hay fuente, no cita, no hay una referencia. Ya esto hace referencia a factores como la etnia o la posición socioeconómica de sus pares. En síntesis, las personas con las que se relacionan desde
desde que empiezan su vida escolar hasta en la universidad son muy parecidos a ellos. ¿Ve? Otra afirmación que no tiene sustento. Las personas con las que se relacionan desde que empiezan su vida escolar hasta en la universidad son muy parecidas a ellos. No especifica nada, no concreta nada. Y finalmente, al formar parte de una barra, este panorama cambia. Los jóvenes se relacionan con personas completamente diferentes entre sí. Por ejemplo, la interacción continua de un joven con personas de distintos entornos ajenos al suyo fomenta el autorreconocimiento del mismo como parte de un país multicultural. ¿Cómo llega a esa conclusión de que este hecho de participar en las barras permitiría el autorreconocimiento como parte de un país multicultural? Vemos que hay varias afirmaciones que carecen de sustento. Entonces, yo los invito ya a revisar el material. Acá les voy a compartir en esta parte hacia el final. Ya hay un ejercicio parecido para que mejoren su capacidad de análisis y de crítica, que es importante en toda construcción de un ensayo. Está en la página 153, ¿ya? Tienen que hacer lo mismo o de manera parecida a lo que yo he hecho. Hay que leer, hay que subrayar las partes donde ustedes crean que falta cohesión, coherencia o falta solidez, ¿de acuerdo? Y revisen por favor el material de este curso. Bien, entonces esto ha sido todo por este video tutorial y ya nos vemos en nuestra clase sincrónica del jueves a las 9. Que tengan un buen día.